Ya me iba al tenis, pero decidí hacer este video para contestar sus preguntas, para darles un poquito de tiempo y seguir compartiendo sobre este tema tan apasionante. Recientemente he recibido varias llamadas, varias asesorías que he dado relacionadas a este tema. No se te olvide dar tus preguntas porque así se enriquece el canal. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis condóminos aquí, Israel, con un tema más relacionado sobre condominios. Quédate en el canal, suscríbete, dale like, comparte, porque el día de hoy vamos a tocar un tema, una de sus preguntas que se me hizo muy interesante, relacionado a usos de áreas comunes. Una persona le cambian el uso de un área común y ya no le permiten utilizar, es decir, crearon algo bonito, al parecer hicieron algún tipo de construcción y le dieron un uso diferente a esa área común. Entonces la persona dice que solía ir con su hijo a esa área, pero ahora no la puede ocupar porque hicieron algo de decoración. Entonces es un tema bastante recurrente y muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio elemental sobre los condominios. Voy a contestar esa pregunta, quédate más adelante y al final te voy a dar unas recomendaciones, algunos artículos de la ley que puedes utilizar para hacer valer tu derecho, porque esa es una cuestión un principio elemental en los condominios sobre el uso de área común. Quédate en el canal, suscríbete, dale like, comparte y adelante con el video. Bueno, voy a empezar citando la ley directamente de propiedad en condominio del artículo número 35 de la ley de propiedad en condominio, que habla precisamente de este punto muy interesante. Las obras nuevas en áreas comunes aumenten o no el valor del condominio, así como aquellas que modifiquen el uso del suelo, se realizarán previa licencia expedida por las autoridades competentes y se requerirá del acuerdo aprobatorio de la Asamblea General por un mínimo de votos que represente el 75% del valor total del condominio y la mayoría simple del total de los condóminos. Entonces aquí habla, y el reglamento incluso puede abonar un poquito más a ello. El artículo 34 también lee de la siguiente manera: ningún condomino, independientemente de la ubicación de su unidad de propiedad exclusiva, tendrá más derechos sobre los bienes de uso común que el resto de los condóminos. El inciso A del 35 dice: las obras necesarias para mantener el condominio en buen estado de seguridad, estabilidad y conservación se efectuarán por el administrador previa licencia, en su caso, de las autoridades competentes, bastando la conformidad del comité de vigilancia, y se realizarán a cargo al Fondo de Gastos de Mantenimiento y Administración, debiendo informar al respecto en la siguiente Asamblea General. Ahora aquí notamos que habla sobre las obras necesarias de mantenimiento para mantener el condominio en buen estado. Son dos cuestiones. El mantenimiento efectivamente no requiere ninguna autorización específica, pero el cambio de uso de áreas comunes sí lo es, porque es un área pro indiviso. ¿Quién tiene facultad de cambiar el uso de áreas comunes? Pues bueno, es algo muy reglamentado, muy bien regulado por un aspecto fundamental, que las áreas comunes es un área privada, es un área digamos, el derecho privado, porque es parte del condominio, pero es valor proporcional indiviso, parte también propiedad de cada uno de los condóminos, es decir, cada uno de los condóminos tiene esa proporción de derecho de uso igual que todos. Entonces el tratamiento de áreas comunes es muy específico. Incluso la ley en el artículo 35 habla de un porcentaje mínimo para cambiar esa área común, es decir, posiblemente un comité de vigilancia o un administrador diga: bueno, es que tengo una idea muy bonita para que este área que estamos aquí utilizando, pues ya no se use así, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer una lavandería, vamos a hacer un jardín, vamos a hacer un gimnasio. Pero eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque el cambio del uso de área común, eso está regulado, incluso lo marca la ley, pero también los reglamentos requieren una cierta convocatoria especial, un cierto porcentaje de condóminos y una votación determinada para poder hacer el cambio. No se puede hacerlo directamente por una buena idea de un comité de vigilancia o por una buena idea de un administrador, darle un uso diferente. Es un principio que no aplica en los condominios. Ahora, desmenuzándolo un poquito más a fondo, tiene su razón de ser, claro que la tiene. ¿Por qué? Porque finalmente, si te pones a pensar por qué compraste una propiedad en ese condominio, en ese régimen condominal, fue porque existían los servicios que ya estaban. Independientemente que sea una mejora o que sea un uso diferente, implica que ya no es la misma propiedad y el uso que tú le estás dando. Entonces el principio es fundamental. ¿Por qué? Porque toda esa propiedad no es únicamente de un grupo de condóminos, sino de todos los condóminos.
todas las personas que conforman el régimen de propiedad en condominio son los propietarios de esa parte. Y eso implica algo muy interesante, implica que para poder cambiar el uso sí se tienen que llenar algunos requisitos legales, estructurales, para que entonces se involucren y la mayoría sea quien decida que esa área común se le dé un uso diferente. Porque sabemos perfectamente, si hay un área que es común y que es exclusivamente para herramienta, tanques, pues obviamente tiene que haber una restricción para el uso de condóminos o tiene que haber algún tipo de restricción porque tiene que haber un control. Entonces se entiende que las restricciones sí pueden existir en áreas comunes, pero el problema se da cuando es un área de uso común y se cambia el uso, es decir, se restringe o se agrega un uso diferente. ¿Por qué? Porque prácticamente está cambiando la idea fundamental del condominio. Entonces la ley es muy clara, incluso muchos reglamentos lo hacen muy específico. He visto reglamentos que hasta requieren un 90% de la asistencia de los condóminos para llevar a cabo con una mayoría simple el cambio de un área común. Por ejemplo, si requieren un espacio que se utilizaba como gimnasio, bueno, hacerlo una oficina, hacerlo un spa, bueno, sí se puede llevar a cabo, pero recordemos que se tiene que llevar a cabo conforme a derecho para entonces ese cambio sea un resultado de una votación y de la mayoría de un condominio. Entonces, contestando a la pregunta del principio, pues obviamente es erróneo si un comité de vigilancia lo decide hacer porque quiere, porque ellos así lo planean, independientemente de la buena o mala voluntad. Si lo quieren hacer es incorrecto. Estas facultades están muy bien determinadas, que corresponden a asamblea de condóminos con una mayoría. Y las peculiaridades, el aspecto más detalle, más fino, eso lo marca el reglamento. Entonces se me hizo muy interesante porque, pues bueno, sí es un tanto recurrente de que unas personas en el comité de vigilancia con cierto tiempo, que ya conocen, que tratan de hacer las cosas, de crecer de una forma positiva, las cosas hacerlas de la mejor manera que ellos saben, pues obviamente se brincan esto y crean inconformidad en un grupo de personas, pero no inconformidad únicamente en el aspecto de decir, bueno, no estoy de acuerdo, sino inconformidad en el hecho de restringir el uso de la propiedad o darle un uso diferente a la propiedad. Eso ya es algo más mayor, más grande. ¿Por qué? Porque pues obviamente finalmente esa área común es en proporción indiviso área privativa de cada uno de los dueños, es decir, cada dueño es propietario de un pequeño porcentaje. Si lo ves como un 100%, pues cada propietario es dueño de un 5%, entonces si lo fragmentas, le tendrías que dar a cada uno ese 5%, esa pequeña proporción en valor, en uso, y la ley es muy clara al respecto. Habla de que nadie puede ser más oneroso el uso, nadie puede darle mayor uso a costas de otros condominios, es decir, la garantía de libre uso tiene que estar disponible para todos los propietarios. Entonces es un principio fundamental. Se me hizo muy interesante esta pregunta, gracias por hacerla, gracias por compartirla. Seguramente lo vas a estar viendo el video. Deja tus comentarios, dale like y comparte. Seguiré posteando más videos, no te olvides. Sigue en el canal, nos vemos. Gracias por compartir y nos vemos en la próxima.